Noticias Telemundo presenta. A los demás estaré muerto, pero para ti estoy vivito y coleando. Lujo, violencia y poder. El mundo de las narconovelas nos estremece. ¿Qué tanto se asemeja la realidad a la ficción? Investigamos por tierra y mar hasta dónde llegan los tentáculos de los carteles. Y habla por primera vez el narcotraficante Juan Diego Espinosa Ramírez, alias El Tigre, sobre el oscuro negocio de las drogas y su relación con la llamada Reina del Pacífico. Además, una entrevista íntima con Rafael Amaya. Yo sé que debería estar defendiendo mi personaje, lo defiendo en pantalla, pero pues... ¡Arre! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda José Díaz Balart. Y María Celeste Raraz. Bienvenidos a este programa especial En la sombra del narco, donde la realidad y la ficción se entretejen. La muy anticipada segunda temporada del Señor de los Cielos está a punto de estrenar en Telemundo, luego de una primera parte que batió récords de audiencia en Estados Unidos y México. La nueva serie nos transporta a un mundo de narcos, villanos y grandes fortunas, donde los malos se enfrentan contra los peores. Y también en este programa los vamos a llevar a conocer el verdadero mundo del narcotráfico a través de quienes luchan contra el crimen organizado en ambos lados de la frontera y los que pagan un alto precio por su desmedida ambición. Hace poco tuve la oportunidad de presenciar la grabación de varias escenas de la novela y de entrevistar tanto a los protagonistas como a las personas clave detrás de cámaras que hacen posible una mega producción como esta. Desde la última vez que lo vimos, pues Aurelio Casillas ha estado escondido. Pues está buscando cómo regresar otra vez a recuperar a su familia, a recuperar toda la estructura que perdió. Y nos vamos a vengar de todos los que nos traicionaron, nos vamos a trozar, nos las van a pagar toditas. En la serie han pasado 5 años desde que El Señor de los Cielos, cuya inspiración fue la vida del narcotraficante Amado Carrillo, se sometió a una fallida cirugía para cambiarse el rostro. Y esto también cambia. Sí. Okay. Marta Godoy es la productora ejecutiva de la telenovela y adelanta algunos secretos de la filmación. El Señor de los Cielos 1 aspiraba a ciertas cosas y ahora empieza un poco derrotado, con muchos enemigos, tiene que volver a crecer y volver a apoderarse de un terreno que le pertenecía. ¿Qué pasó, familia? Por favor, no me hagas nada, yo siempre te he sido leal. Durante estos años, Casillas ha sido traicionado por muchos que lo rodeaban. Él no confía ni siquiera en su madre, ni en sus hijos, ni en nadie. Quiero brindar por los que mueren por los Casillas. Sí, el valor de la vida de Aurelio Casillas es nulo. No le tiene compasión a ningún ser viviente. Yo sé que debería estar defendiendo mi personaje, lo defiendo en pantalla, pero pues... A mí a veces me duele que Aurelio se porte tan mal con Jimena. Digo, pero lo odio, es un mal marido, y es un mal marido, es un mal esposo, es un mal padre. A veces queremos que le salgan bien ciertas cosas, lo cual está mal, pero creo que es lo que le pasa a la gente cuando ve televisión. Y cuando lo corte pedacitos ahí. El escritor de la novela, Luis Selkowich, dice que su mayor desafío para la segunda temporada es mantener el interés del público luego de una primera parte tan exitosa. ¿Cómo decides resucitarlo? Pero mira, eso forma parte un poco de la leyenda que hay alrededor del personaje. Se dice que murió en esa mesa de operaciones, pero la leyenda popular, en general en México, dice que no. Dice que eso fue preparado para seguir viviendo en la clandestinidad. ¿Qué hubo, Tolero? ¿Qué hubo, le? Apenas me entero que así te dicen, carnal. La serie cuenta con muchos personajes y eventos de la vida real, incluyendo el atolero, que semeja al llamado pozolero que disolvía a sus víctimas en ácido. Son elementos que a la gente le dan la sensación de que eso que están viendo, esa ficción que están viendo, es real. Y lo centra en un tiempo en sus vidas también. Claro, porque todo el mundo dice, yo recuerdo, eso pasó. En el caso del narcotráfico, la prensa es un
es inagotable. En efecto, se trata de Aurelio Casillas. La fascinación del público por estos personajes han hecho que las narconovelas como La Reina del Sur... Pues tu papá no va a ser presidente. ...y Pablo Escobar, el patrón del mal, logren récords de audiencia en Estados Unidos. La puerta ya está cerrada y colocas a un obrero ahí. Dani Gaviria es uno de los directores de la serie y fue periodista en Perú, su país natal. ¿Por qué tú crees que hay tanta fascinación por este tema del narcotráfico en novela? Yo creo que es porque es algo que la gente está viviendo, ¿no? Es un problema que no es algo lejano. En México es un tema nacional. Lo viven permanentemente todas las comunidades de la frontera, porque por ahí pasa toda la droga que se consume en Estados Unidos, lamentablemente. Para la producción, recrear la época del Señor de los Cielos fue una prioridad. Nosotros estamos tratando de ser lo más realistas posibles, conseguir las casas, los aviones, los sitios que son en la medida de lo posible. Una labor intensa realizada con grandes equipos en 150 locaciones. Ciudades, túneles, narcotúneles. El trabajo del equipo de arte es maravilloso, tratando de hacer que esos sitios se parezcan a los que son en realidad. Detrás de esta puerta se encuentra el mundo oscuro del Señor de los Cielos. Un mundo que gracias a la magia de la televisión se convierte en un laberinto subterráneo por donde los narcotraficantes transportan su mercancía ilícita desde México hacia Estados Unidos. Tiene aire acondicionado, tiene ciertas estaciones para recargar el carrito de golf e incluso hasta agua y cosas así. Ahí lo vas midiendo. En esta locación también se encuentra el mundo de su archienemigo. Esto es más del personaje del Chema. Este lugar ya me está quedando chico. Ya no cabe la droga ni las armas. El Chema Venegas se parece al recién capturado Joaquín El Chapo Guzmán, pero el actor Mauricio Ockman asegura que su personaje no es biográfico. Siempre está cool. De hecho, usa un poco el sentido del humor, ¿no? El humor negro, hasta cuando está aniquilando. Es su negocio, es muy serio, se maneja como muy ligero. Por su parte, Fernanda Castillo se inspiró en La Reina del Pacífico para interpretar su personaje de Mónica Robles. Ella explica cómo sobrevive una mujer en el mundo de los narcos. Pues de una manera muy fría, siendo muy práctica, siendo muy fuerte y haciendo uso de lo que tiene a diferencia con los hombres, que es la belleza, que es la parte de la sexualidad, que es la parte de ejercer un poder sobre los hombres con su cuerpo. Sin embargo, su personaje ha sido sujeto a humillación y violencia, incluyendo por el hombre que ama. Nosotros no queremos transformarlos en unos héroes, pero las historias de villanos son muy atractivas. Como premisa de trabajo, yo le he dicho a mi equipo, les planteo a ellos, que esto deberíamos llamarlo Los narcos también lloran. Oye, cambiando de tema, ¿cómo está mi mamá? Más adelante les presentaremos el resto de mi conversación con el actor Rafael Amaya, en la cual nos habla de los retos de crecer en el norte de México, en medio de tentaciones y personajes turbios. A varias cuadras de mi casa había túneles como los que tenemos aquí atrás. Al regresar, tuvimos acceso sin precedente a las Fuerzas Armadas que patrullan a una de las ciudades más violentas de México e investigamos cómo operan los carteles de droga en Estados Unidos. El norte de México ha sido escenario de batallas constantes entre bandas criminales y carteles que se disputan el control de las rutas para el tráfico ilícito de drogas hacia Estados Unidos. Edgardo del Villar viajó hasta las peligrosas ciudades de Reynosa y Torreón y allí tuvo acceso exclusivo al ejército y a la policía municipal y sobre todo pudo experimentar de primera mano cómo es que las Fuerzas Armadas y también los ciudadanos viven entre el asombro y el miedo. Estas escenas son la nueva normalidad en Reynosa, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Estados Unidos que este año se ha convertido en una de las más peligrosas del país. La aparente calma que gozaban los ciudadanos, debido a la fuerte presencia de las Fuerzas Armadas, se esfumó de la noche a la mañana, cuando
cuando células del Cártel del Golfo empezaron a pelear por el control del Estado. Aquí, en la ciudad de Reynosa, los cruentos enfrentamientos entre grupos criminales han dejado como saldo 48 personas muertas en tan solo 4 días. Las autoridades se han visto rebasadas y por eso han pedido el apoyo de fuerzas federales que han llegado. A 564 kilómetros por la carretera federal se llega a Torreón, Coahuila. Durante los últimos 7 años, aquí han enfrentado la violencia que hoy abate a Reynosa. Esta región, conocida por su producción láctea, pasó de ser una de las más seguras en el país a una de las más violentas en el mundo. Llegamos a un punto en el que la actividad criminal llegó a ser totalmente desbordada. Desbordó incluso a las propias autoridades, desbordó a la sociedad completa. Arturo González es director del periódico El Siglo de Torreón. Aquí lo veíamos todo a lo lejos, ¿no? De pronto empezamos a vivirlo, a toparnos con las balaceras en la calle, los secuestros. Y las decapitaciones y los cuerpos mutilados. Además de los Zetas, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, aquí opera uno local, el Cártel del Poniente. Ante la crisis, el ejército desplazó al Batallón 33 de Infantería a resguardar la comarca lagunera. Desde que el ejército tomó el control de la zona, el número de hallazgos macabros ha disminuido de manera considerable. Esto no quiere decir que la tranquilidad haya regresado del todo. Alerta en tu sector, ¿eh? El teniente Adelaido Torres Díaz, un militar retirado, está al frente de la policía de Torreón. Desde que asumió su cargo como director de Seguridad Pública Municipal hace 5 años, ha sobrevivido 50 atentados contra su vida. Uno de los que más lo impactó fue lo ocurrido durante un partido de fútbol en agosto del 2011, cuando sujetos armados abrieron fuego contra la patrulla en la que supuestamente se encontraba. Número 1, el señor Salvador Rodríguez. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hay balazos, hay balazos. ¿Qué está ocurriendo? Todos están corriendo. Sí, señor. 40 minutos de haber iniciado el partido entre Monarcas y Santos. El árbitro lo detiene en medio del asombro y pánico de los fanáticos. ¿Usted siente temor, teniente? Sí, claro. Y hay que aprender a oler el miedo, ¿eh? Y el día que sientas que eso ya no está pasando, ese día debes retirarte. Y si te diste cuenta ahorita, nos dijeron que ahí estaba. En el 2012, 13 policías fueron asesinados. En 2013 perdieron la vida 3 y en lo que va del año también son 3 oficiales los que han sido asesinados. Los oficiales están siendo cazados en Torreón. Bueno, sí. Javier Garza es un periodista independiente que hasta el año pasado era director editorial del Siglo de Torreón. Cada vez que un oficial de policía es asesinado, ¿cuál es el mensaje que se está mandando? El mensaje es: aquí estamos y somos tan poderosos que aquí vamos a seguir y no nos van a hacer nada. La oficial Ana Luisa Adame García, de 38 años, estaba en su casa el 5 de enero cuando 3 sujetos irrumpieron por la puerta principal portando armas largas. 2 subieron para arriba y uno se quedó llevando las cosas de abajo. Según su madre, Gloria García Gutiérrez, después de arrodillarla y golpearla, la ejecutaron con un tiro en la cabeza. Y yo fui la que fui a recoger la sangre de ella, porque se desangró. Días antes, Ana Lu, como todos la conocían, le había pedido tomarse una foto con la familia. Y dijo, es que ya va a ser la última vez, dijo, que nos vamos a sacar la fotografía. Y le dije, ¿y por qué? ¿Por qué me dices eso? Dijo, porque yo he recibido amenazas de que si yo hablo, acaban con toda mi familia. ¿Qué era lo que le prohibían hablar, doña Gloria? Nunca me explicó ella. Tras asesinarla, se llevaron su pistola, aguinaldo y teléfono celular, al que doña Gloria llamó días después y le contestaron. Me dijeron que si yo seguía hablando a ese celular, pues le iba a pasar mal. Desde entonces se mantiene en alerta y temerosa. 2 semanas después matan a otro policía que venía siendo guardaespaldas. Le dejan toda destrozada la cara. La agresión más reciente contra uniformados ocurrió en uno de los lugares más concurridos de la ciudad. La noche del 15 de febrero, 5 oficiales de la Policía Municipal se encontraban a bordo de su patrulla aquí, a un costado de la Plaza Mayor, cuando miembros del crimen organizado abrieron fuego contra ellos, al parecer, en venganza por la detención de uno de sus líderes.
Uno de los oficiales, Javier Ramírez Cepeta, murió al instante. 2 agentes femeninas resultaron heridas y otros agentes de las fuerzas especiales también fueron atacados a tiros. En esta casa, la madrugada del 14 de marzo, acribillaron al comandante Juan Carlos Maldonado Soriano, el secretario de Seguridad Pública del municipio vecino, Matamoros. La obligación de contar lo que sucede en la ciudad también ha puesto al siglo de Torreón en la mira del crimen organizado. Incendiaron un carro en la entrada y ametrallaron la fachada. El 7 de febrero del 2013, 5 de sus empleados fueron secuestrados en varias partes de la ciudad. Una situación verdaderamente aterradora. No porque el secuestro de gente vinculada a un periódico fuera algo nuevo, sino porque eran gente que no estaba vinculada con la redacción, no tenía nada que ver con el área editorial. El ejército montó un operativo junto con la Policía Federal, Estatal y Municipal y logró rescatarlos. Los secuestradores mandaron una advertencia, que bajaran el tono de su cobertura sobre el narcotráfico y por si no les quedaba claro, empezaron a haber ataques también contra la Policía Federal que estaban afuera del periódico. 3 ataques en 3 días seguidos. ¿La parte editorial del periódico se modificó, Javier? No se modificó, pero sí se fue ajustando también a tener un poco más de cuidado con las cosas que habíamos estado publicando. Uno de los mayores retos para el ejército ha sido depurar a las fuerzas uniformadas del flagelo de la corrupción. La policía municipal, que antes contaba con 1.200 policías, apenas tiene 700 que han pasado los exámenes de confianza. Esa es la especialidad. El coronel José Francisco Moreno está al mando del 33 Batallón y lleva 29 años en las Fuerzas Armadas. ¿Usted se imaginó que actualmente estuviera usted lidiando con un enemigo interno, en casa? El término de enemigo sería alguien externo a nuestra patria. Entonces, ¿cómo les llamamos? Son delincuentes. Traen armamento de alta tecnología, traen carros blindados y siguen siendo delincuentes. Así es. A pesar de la presencia militar, hay lugares como esta colonia que están controlados por bastiones del narco. Aquí se refugian narcomenudistas y aquí cada día empieza una nueva batalla. Muchas de las personas con quienes hablamos en Torreón nos dijeron que la presencia del ejército ha sido clave para restablecer cierto grado de normalidad en la población. Sin embargo, afirman que tomará mucho tiempo para que se puedan volver a sentir seguros. Al regresar, habla en exclusiva Juan Diego Espinosa, alias El Tigre. El narcotraficante primero quiere el dinero y cuando tienes dinero ya quieres poder. Además, los carteles se están infiltrando en grandes y pequeñas ciudades de Estados Unidos. Se está perdiendo la guerra contra la droga. Juan Diego Espinosa Ramírez, alias El Tigre, en su momento fue uno de los narcotraficantes más buscados del país. Él logró por años burlar a las autoridades marítimas e introducir toneladas de cocaína desde México y Colombia con la supuesta ayuda de Sandra Ávila Beltrán, conocida por algunos como la Reina del Pacífico, hasta que ambos fueron capturados en el 2007. Sofía Lachapelle habló en exclusiva con Espinosa Ramírez en el centro de detención de Michigan, en donde se encuentra. ¿Qué pasó ese día que los detuvieron? Me estaba bañando y ella se va a ir a un restaurante. Y yo le digo, de todo corazón, le digo, no vayas, que no siento las cosas bien. Pero me dijo, no tardo. Y ahí fue donde la detuvieron a ella. Espinosa se refiere a Sandra Ávila Beltrán, con quien sostuvo una relación sentimental por varios años. Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, fue arrestada fuera de este restaurante en la colonia de San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México. Horas más tarde, él también fue capturado. ¿Qué pensaste cuando te atraparon? Nada, tranquilo, demasiada tranquilidad. Incluso estaban muy alborotados ellos. Yo les dije que no, que yo no traía gente, que yo no traía armas, que no traía nada. En el 2009, Espinosa, de origen colombiano, fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de posesión de cocaína con intención de distribuirla y fue sentenciado a 6 años de cárcel. Otros 3 cargos fueron desestimados. Cuando hablamos de 40 toneladas de droga al mes, ¿cierto o falso? Es cierto. ¿Cómo pueden entrar 40 toneladas de droga a Estados Unidos sin ser detectados? Para eso existen las conexiones.
y existe la delincuencia organizada. ¿Te refieres a elementos del gobierno, de las autoridades, a corrupción? Gobierno, el narcotráfico no se mueve si no es con la ayuda de muchas personas involucradas. Según Espinosa, llegó a trabajar muy de cerca con el alto mando del cartel de Sinaloa. Yo almacenaba toda la droga que llegaba ya a la ciudad. Esa era la parte mía. Esa era tu especialidad. Sí, me encargaba de que realmente llegara, qué cantidad llegaba y saber que si era buena o no era bueno lo que nos había llegado. ¿Y qué pasa cuando esos cargamentos no son tan puros o no llegan a su destino? ¿Qué pasa? El cartel de Colombia tiene que solucionar eso. ¿Cómo se soluciona? Se llega a un acuerdo y ya uno, depende de la amistad y depende de la persona con que tú trabajes. Y cuando no se paga con dinero, ¿con qué se paga? Se forman las guerras. ¿Y quién da las órdenes? De eso se encargan los dueños de la mercancía. Los colombianos se lanzaron a secuestrar a la mamá de Aurelio. Tenemos que rescatarla. ¿Cuán real es ese mundo que vemos en televisión de las novelas de narcotraficantes? Ese mundo es real. El mundo del narcotráfico te da lujos, se maneja mucho dinero. Como así obtienes bastante dinero, también se pierde demasiado dinero. ¿Qué quiere más un narcotraficante? ¿Dinero, poder o las dos cosas? Primero quiere el dinero y cuando tienes dinero ya quieres poder. Te eleva. El dinero llega el momento que muchas veces crees tú que no tocas el piso. ¿Cuál fue la mayor cantidad de dinero que manejaste? En una semana, 30 millones de dólares. ¿Por qué tú crees que en México hay tanta sangre y muerte? Cuando agarran las cabecillas, se vuelven muchos tentáculos y todos quieren ser como el jefe que tenían. Un panorama muy distinto al que conoció mientras crecía dentro del seno de una familia de narcotraficantes. Anteriormente era la palabra, lo cual eso me enseñaron a mí desde niño. Se vivía tranquilo. Pero ahora ha crecido mucha gente, lo cual ha llevado el negocio a un nivel de sangre muy fuerte. Cuando apresaron al Chapo Guzmán, ¿qué pensaste? Le da a uno tristeza, porque es un camino duro el estar preso. Él ya estuvo preso. Le da a uno que una persona que ha sido valiosa por el pueblo de México termine en esa situación. Mientras él acaba de cumplir sus sentencias, su ex colaboradora, la llamada Reina del Pacífico, permanece tras las rejas en México. ¿Fuiste amante de Sandra Ávila Beltrán? Tuvimos una relación muy bonita. Fuimos una pareja excelente, lo cual la gente nos la envidió demasiado. ¿Cómo es Sandra Ávila Beltrán? Es una persona que si tú eres amigo de ella se quita la camisa por ti. Sabe conducir muy bien, te sabe montar a caballo muy bien, sabe disparar un arma muy bien. Todas esas cualidades me llevaron a enamorarme de ella. ¿Tienes algún mensaje para ella? Que le deseo lo mejor, que pronto salga de su cautiverio. ¿De qué te arrepientes? No hay que arrepentirse. Hay que tomarlo por experiencia lo que uno ha vivido para no cometer más errores. ¿Te traicionaron? Sí, claro que me traicionaron. Gente muy cercana, los cuales uno cree que uno ha confiado en ellos. ¿Tienes enemigos? No, no le debo nada a nadie. Pero con la prensa, con la fama que la prensa me dio, pueden suceder muchas cosas. Tras haber cumplido su condena, Espinosa Ramírez está solicitando asilo político en Estados Unidos. Ella asegura que regresar a Colombia sería una sentencia de muerte. Al regresar, el estado de Texas se ha convertido en la ruta obligada del narcotráfico. Y más adelante, Rafael Amaya nos confiesa cómo Aurelio Casillas ha cambiado su vida.
De acuerdo a informes de inteligencia, 6 de los principales carteles mexicanos operan en Texas. De hecho, este estado fronterizo es uno de los principales puntos de entrada de drogas a territorio estadounidense. Pero como nos cuenta Vanessa Ock, ese es solo el comienzo de las rutas que llegan hasta las grandes urbes y se infiltran hasta en los más pequeños pueblos. Desde hace 6 años, esta mujer, a quien llamaremos Lupe, se pasa sus días caminando por las calles de Houston, Texas, en busca de drogas. ¿Qué tipo de droga compras? Yo compro la mayoría cocaína, ¿Cuánto es lo máximo que has comprado? como 10 a 11 onzas. O sea que tú en un solo día has llegado a comprar 11 onzas de cocaína. Sí, correcto. Pero Lupe no es una adicta, sino un agente encubierto de la unidad de narcóticos del departamento del alguacil del condado de Harris, cuya misión es descubrir redes de narcotraficantes. Todos los traficantes que vienen de México tienen que pasar por aquí. En Tucson, Arizona, Sylvia Lone Myers se dedica a seguir los movimientos de los carteles mexicanos en los Estados Unidos. Tenemos los Zetas, la familia michoacana, los Caballeros Templarios, la organización de Beltrán Leiva. Estos son los más grandes que han estado operando por varios años. Ella es experta en seguridad y autora de 2 libros sobre la invasión de los carteles. La mayoría de los americanos que viven en los Estados Unidos no saben todas las actividades que están pasando aquí en el país. No solamente el tráfico de droga, pero la violencia, el transporte por ciudades y comunidades muy lejos de la frontera. El 70% de las drogas que entran al país pasan por la frontera a través del estado de Texas. Según un reporte del Departamento de Justicia, los carteles mexicanos tienen presencia en más de 1,000 ciudades de los Estados Unidos. Los carros que vienen de la frontera. Javier Peña, quien acaba de retirarse después de 30 años en la DEA, la Agencia de Control de Drogas, se dio cuenta de la cercanía de los carteles en su primer día como director de la división de Houston. Houston, como es grande, es ideal para esconder la droga aquí. Él recibió noticias de una tractomula llena de drogas que había sido emboscada en este vecindario en el corazón de la ciudad. Los Zetas had done hit a lick. El cartel de los Zetas. Correct. El sargento Kevin Sims, del departamento del alguacil del condado Harris, llegó al lugar de los hechos. There was 2 vehicles that were over here. 3 camionetas abrieron fuego y mataron al conductor, que en realidad era un informante que debía entregar el cargamento de droga a los compradores. Javier Peña no puede profundizar sobre el incidente por razones legales. Sin embargo, asegura que la situación es cada vez más grave. Hemos visto también traficantes que se están mudando, están estableciéndose aquí en Estados Unidos y eso es alarmante. Alarmante porque se mezclan con el resto de la población. Se guardan un perfil bajo porque no quieren que los cojan o que los concentren como un objetivo, como el Chapo Guzmán, el Señor de los Cielos. Peña asegura que los carteles modernos han aprendido de sus antecesores, los cuales conoció de cerca. Pablo Escobar tenía sus sicarios, sus lavadores de dinero, aviones, laboratorios de coca. Él colaboró con el bloque de búsqueda en Colombia en la operación que dio de baja a Pablo Escobar. Andaban como 100 personas por la calle juntos, anillos, cadenas. No se escondían. No se escondían. Sí. Y ahora el traficante es menos, los grupos son más pequeños, ya no andan con sus joyas, están más escondidos. Lo que está en clara evidencia es un negocio ilícito. Estamos en la carretera interestatal 249. Esta es una de las rutas principales que utilizan los narcotraficantes para transportar la droga que traen de México y Sudamérica. Pasa por el estado de Texas y de aquí a otros estados de la nación. Ve cómo están en este car wash aquí. Estamos patrullando con el oficial José Pulido, parte de una unidad antinarcótica. Step outside, bro. En poco tiempo arrestan a 4 por posesión y venta de drogas. 9, 10, 11, 12 bolsas en una bolsa grande. Minutos después, detienen un auto de lujo. Con la ayuda de este perro policía, logran encontrar la droga. Esto aquí te va a indicar que es azul y morado. ¿Sí es cocaína? Sí, sí es. En el sur del estado, la lucha contra la droga se agudiza. Los oficiales que tienen que vigilar las 1,254 millas de frontera con México no dan abasto.
La ciudad de La Joya queda justo en la frontera con Reynosa, Tamaulipas. Allí acompañamos a Giovanni Hernández, el nuevo jefe de policía, quien lleva apenas 3 meses en su cargo. Las marcas de las llantas por aquí. Según él, los traficantes lanzan las drogas desde el aire y luego en la noche sus contactos en el lado americano vienen a buscarlas. Los oficiales estamos recibiendo inteligencia, hasta de los mismos carteles nos hablan. ¿De los mismos carteles les hablan? Sí, a veces. ¿Y qué les dicen? Pues nos dan información, que viene un carro con drogas, o que cierto cartel viene, o que ciertas personas pertenecen a este grupo. O sea que hay una guerra entre carteles. Sí. Por eso entrena a sus agentes lo mejor posible para combatir al enemigo. Ese equipo nuevo que acabamos de comprar, hay que usarlo, hay que entrenar con él. Javier Peña asegura que los carteles cuentan con equipos similares y hasta superiores a los del gobierno americano. Compran la mejor tecnología que hay para protegerse, para mandar sus cargamentos. Aquí los carteles no utilizan alta tecnología ni métodos sofisticados. Más bien se aprovechan de la pobreza y necesidad de la gente para conseguir quien les almacene su mercancía en lugares como este. Como puede ver, aquí se encontraron 767 libros de marihuana. El investigador de narcóticos Jesús Díaz recibió la llamada para decomisar la droga que encontraron en esta caleta en un lote baldío en Río Grande, en el condado Estrella. Puede ver los mecates, era con lo que estaban amarrados los bultos de marihuana. ¿Quién es el cártel que era dueño de esta droga? Probablemente el cártel del Golfo. ¿Qué tanto poder tienen los cárteles de la droga en esta región? Están muy fuertes porque son muy grandes las cantidades de droga lo que pescamos aquí. ¿Usted piensa que estos carteles están ganando la guerra acá en Texas? A mi opinión, parece que sí. Pero Lupe, la gente encubierta, no se rinde. Ellos están al tanto de nosotros como nosotros estamos al tanto de ellos. Es una guerra entre nosotros dos en la manera de quién hace las cosas bien. También hay evidencia que los carteles mexicanos han formado alianzas con la mafia canadiense y de esta forma han logrado introducir miles de millones de dólares en droga de Canadá a territorio estadounidense a través de casas móviles y camiones. Al volver, exploramos las oscuras rutas náuticas por donde entra la droga a Estados Unidos y la esperada entrevista con el protagonista de El Señor de los Cielos. Mientras el gobierno de Estados Unidos sigue invirtiendo miles de millones de dólares en la última tecnología para la seguridad fronteriza, el inmenso mar no está protegido ni con cámaras ni con vallas. Y es por ello que los narcotraficantes se aprovechan cada vez más de esa ruta para infiltrar toneladas de drogas al país. Víctor Hugo Saavedra estuvo investigando los nuevos trayectos marítimos que usan los narcos. Cae el sol, calientan los motores y empieza una de las travesías más largas y peligrosas para llevar drogas de México a Estados Unidos. Muchas veces la persona con su lancha viene de las playas cerca de Mazatlán. El recorrido continúa hasta la bahía de Monterrey, cerca de San Francisco, en California. Y cada vez se alejan más de la costa para evadir las autoridades. En la oscuridad es bien difícil para buscarlos, pero tenemos mucho apoyo con los aviones. Alfredo Calata lleva 2 años patrullando el mar alrededor de San Diego, California, en un barco de la Guardia Costera. Él dice que el año pasado el área que recorrieron los traficantes en la costa de California y el noroeste de México se triplicó. En los últimos 6 meses, la Guardia Costera, la agencia encargada de interceptar estas lanchas, ha arrestado a 68 tripulantes y descargadores de embarcaciones y ha confiscado más de 31 toneladas de marihuana solo en California. A pesar del marcado aumento en el tráfico de drogas por las vías marítimas, el presupuesto de la agencia disminuyó en un 25%. Nosotros viajamos a bordo del barco Haddock durante una misión de patrullaje por el área de San Diego. El trabajo más intenso comienza después del atardecer. En la cabina de mando y en gran parte del barco mantienen las luces apagadas por seguridad. Cada vez que salimos al mar hay un nivel de temor. Nunca sabemos qué puede pasar.
En diciembre del 2012, el oficial Terrell Horn murió tratando de interceptar una lancha cargada con marihuana en el sur de California. Horn iba en una embarcación como esta cuando le pidieron a los sospechosos que se detuvieran, pero el capitán de la lancha mexicana, en vez de parar, dirigió su lancha hacia la embarcación de la Guardia Costera, chocándola y enviando al mar a Horn y a otro de sus compañeros. Jerry Miles es el agente especial adjunto de Inmigración y Protección de la Frontera a cargo de la zona de Los Ángeles. Su agencia investigó el caso. La panga le atropelló, lo chocó con el motor en la cabeza y lo mató. En medio de esa confusión, el capitán de la lancha, José Mejía Leiva, de 42 años, y su acompañante, Manuel Beltrán, trataron de huir hacia México y casi lo logran. Los arrestaron a tan solo 20 millas de la frontera porque se les varó la lancha. Según Miles, la mayoría de hombres que traían drogas de México eran pescadores humildes que se entregaban cuando los detectaban, pero eso está comenzando a cambiar. El miedo que tenemos nosotros es en un año más, toda la tripulación va a ser del cartel. ¿Por qué tienen miedo que venga más gente de los cárteles? Porque es gente más peligrosa, es gente que más dispuesta a pelear. Decidimos ir a Ensenada, México, el lugar de donde provienen varios de los capitanes arrestados. ¿Qué reportaje? Somos de Telemundo. ¿Telemundo? Bueno, así Capitanía de Puerto, solicitamos Este pescador, quien no quiere ser identificado y a quien llamaremos Delfín, está acostumbrado a navegar alejado de la costa y con un peso como el que llevan los traficantes. Apenas son las 8, ya está haciendo frío. ¿Qué tan frío se pone en la madrugada? Uy, hermano, hay algo bueno. Se pone tan frío que no te puedes ni mover, no puedes ni hablar. Y los viajes pueden durar hasta una semana navegando casi siempre de noche. ¿Y qué pasa si se te daña el GPS de noche? Bueno, si llevas GPS de noche, lo que pasa es que te vas a perder en el mar si no traes radio o algo para comunicarte. Además de las incomodidades y peligros del mar, está el riesgo de ser detectados. Pero los pescadores mexicanos no son los únicos llevando drogas a Estados Unidos. El Caribe también ha visto un dramático aumento en el tráfico de estupefacientes. Hace 3 años, apenas el 5% de toda la cocaína que entraba al país llegaba por el llamado Corredor del Caribe. A finales del 2013 era el 16%. Estamos hablando de todas las islas de las Antillas, República Dominicana, Puerto Rico, hasta las Bahamas. Oscar Negrón es un agente de la Administración para el Control de Drogas, conocida por sus siglas en inglés como la DEA. En la costa este, la utilización de lanchas rápidas es más común. Lanchas que pueden salir de Sudamérica y llegar a las Antillas. La Guardia Costera recientemente confiscó 1.327 libras de cocaína con un valor aproximado de $20 millones que fue recuperado de una lancha rápida cerca de la República Dominicana. Aún así, expertos en narcotráfico calculan que las autoridades solo interceptan entre el 5 y el 10% de la droga, sea por mar o por tierra, lo que hace que muchos decidan arriesgarse. En Ensenada, un pescador puede ganar entre $50 y $400 por semana. Delfín ha escuchado que en un viaje con drogas podría llegar a ganarse $10,000. Y si me saliera una oportunidad, que lo dudo, ¿me entiendes? A lo mejor sí me animaría. Ahora, no lo haces con la intención de envenenar a la gente, lo haces con la intención de salir adelante tú. José Mejía Leiva, el capitán de la embarcación que causó la muerte del oficial de la Guardia Costera, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su acompañante recibió 10 años por su papel en el crimen. Definitivamente, con estas sentencias, las autoridades están enviándole un fuerte mensaje a los narcos. Al volver, Rafael Amaya revela íntimos detalles de su vida. Yo prefiero vivir la ficción que la realidad, porque la realidad a veces supera la ficción. El papel de Aurelio Casillas ha cambiado profundamente a Rafael Amaya, tanto a nivel profesional como personal. El actor lleva 3 años interpretando al temido narcotraficante con tanto éxito que ya Telemundo
ha apostado a una tercera temporada de esta serie. A continuación, una conversación íntima con la estrella del Señor de los Cielos. Pues fíjate que para mí al principio fue muy fácil buscar el ángulo del personaje, por dónde le voy a abordar, porque el personaje es del norte, le gusta la música norteña, usa botas, usa sombrero, es muy carismático y le gusta mucho su familia. Cuidarla. Yo creo que son los únicos puntos en los que yo me asemejo con Aurelio Casillas. Yo de pequeño pues, siempre vi a mi papá con botas y sombrero y escuchando Vicente Fernández, Chalino, Valentín Elizalde, etcétera, etcétera. Y para mí fue muy, muy interesante pues, retomar mi infancia, mi adolescencia, hasta cierto punto. Ya cuando Aurelio Casillas empezó a hacer cosas de que, espérame, eso yo nunca lo he visto, eso nunca lo he vivido, eso nunca lo he sentido, eso nunca... Oye, apá, ¿y tú cómo crees que le hayan hecho para hacer esto? ¿O qué harían? Pues no sé, mijo, pues no, yo no soy narcotraficante, me dice. Pues yo... Te criaste en un ambiente donde existía esa realidad, a cierta distancia, pero existía. Lo viviste, lo viste. ¿En algún momento te sentiste atraído hacia ese mundo de niño, como lo hacen tantos jóvenes? Sí, por supuesto. Sientes el imán. Es muy peligroso porque ves cómo crecen de un día para otro. Ves cómo la delincuencia organizada les da la oportunidad de ser alguien, de tener poder de un día para otro. Incluso hasta te dan un arma y te dan dinero y puedes ayudar a tu familia. Y tú pues estás yendo a la escuela apenas. Incluso andan con la mujer, con la niña que a ti te gusta. Es muy peligroso, es muy, muy peligroso. Y no hay otra fuente de trabajo más que eso. Yo tuve muchas necesidades de pequeño, muchas. Y trabajaba pues empacando los groceries ahí de las tiendas, juntando botes, haciendo macetas, cuidando a mis sobrinos, de todo menos de eso, ¿no? Porque por como gracias a Dios me crearon mis padres. Pero a varias cuadras de mi casa había túneles como los que tenemos aquí atrás, así, y ahí los descubrieron, porque ahí está la frontera. Tecate, Baja California, está como a 20 kilómetros de la primera casa en Estados Unidos, entonces pues es muy fácil verlos por ahí o ver gente que viene con palas y picos y pues viene a hacer los túneles, ¿no? Pero pues te quedas callado, ¿no? A través de tu personaje, ¿qué has aprendido de este mundo del narcotráfico? Es impresionante cómo estas organizaciones se mueven, qué tan inteligentes son estrategas a la perfección. O sea, a pesar de todo lo que hemos hablado, son muy inteligentes. Y una persona inteligente con ese tipo de poder negativo puede impactar de manera negativa a muchas gentes. ¿Y qué tú crees que es la diferencia entre que un joven como tú que vio eso, decidió no entrar en ese mundo, y tantos otros jóvenes que ven ese mismo mundo y sí deciden entrar? Yo viví con gente que me dio mucho amor y me acercó a Dios, a la escuela. Todos mis hermanos fueron a la escuela, bien o mal íbamos a la escuela, bien o mal comíamos todos, somos 5. Y mis papás pues trabajando todo el tiempo, pero pues soy el penúltimo de mis hermanos y siempre me corregían, ¿no? En cualquier momento que veían que me juntaba con los cholos, como le decían, me decían, no te juntes con eso, no. Entonces yo me iba pues a tocar con las bandas o al teatro, que es otro tipo de gente, ¿no? ¿Te preocupa de que al hacer un papel tan bien, de cierta forma pudiera ayudar a glorificar a un ser humano que la verdad es nefasto? Sí me preocupa, yo creo que a todos nos preocupa, pero pues yo creo que todo se tiene que contar, no hay historia que no se pueda contar. Y tampoco podemos tapar el sol, con un dedo. Es algo que está pasando, que está latente en nuestra sociedad. Cuando tú te encuentras con esa gente en las calles de Los Ángeles, de México, de Nueva York, Miami, Dallas, Houston, ¿te confunden? Hay veces que me dicen Aurelio Casillas y yo me asusto y digo, no, espérame, yo no soy Aurelio Casillas. O sea, está bien que la veas, está bien que seas fanático de la serie, pero no soy Aurelio Casillas, yo soy Rafael Lamaya Núñez, José Rafael Lamaya Núñez, el actor. Yo prefiero vivir la ficción
la realidad, porque la realidad a veces supera la ficción. Y así llegamos al final de este programa especial En la sombra del narco. No se pierdan el gran estreno de El Señor de los Cielos 2 en Telemundo. Gracias por acompañarnos, que tengan muy buenas noches.